Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las hazañas de ingeniería más espectaculares de toda la historia, la red de calzadas romanas. Y vamos a ver cómo esta increíble estructura no solo movió ejércitos, sino que literalmente construyó un imperio. A ver, imagínense el reto por un segundo. Un imperio gigantesco que abarcaba 3 continentes, pero sin teléfonos, sin internet, sin trenes. ¿Cómo era posible mantener unido algo tan inmenso? Bueno, la respuesta de los romanos fue tan sólida y duradera como las piedras que usaron para construirla. Y es que los romanos lo tenían clarísimo. Entendieron un principio fundamental. Para dominar el mundo, primero había que conectarlo. Y su herramienta para lograr esa conexión fue la calzada. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué eran las arterias del imperio. Después, el secreto de su construcción. Luego, cómo era la vida en estas rutas, quién se encargaba de todo y, claro, el increíble legado que nos dejaron. Empecemos por lo básico, el propósito. O sea, ¿por qué invertir tantísimo tiempo y esfuerzo en hacer caminos? Pues porque para Roma eran mucho, pero mucho más que simples rutas. Eran vitales para su supervivencia y expansión. Miren, no se trataba solo de que las legiones marcharan más rápido, Eran verdaderas supercarreteras para las mercancías, para las comunicaciones oficiales y, muy importante, para esparcir la cultura romana. Unían al imperio de una forma muy real. Hablemos de la escala de esto. Estamos hablando de 400.000 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, con eso le damos la vuelta al mundo 10 veces. Una locura. Una escala monumental y todo construido con herramientas manuales y un ingenio increíble. Y ojo, aquí hay que aclarar un mito bastante común. No, estas calzadas no se construían a la carrera en medio de una guerra. Todo lo contrario. Construir una calzada era una decisión política muy pensada, una inversión a larguísimo plazo para asegurar el control y desarrollar la economía después de que la zona ya estaba pacificada. Muy bien. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que estas calzadas hayan durado milenios? Algunas siguen ahí. Bueno, su durabilidad no fue casualidad ni suerte. Fue el resultado de un diseño brillante y una construcción metódica hasta el extremo. El secreto de que duraran tanto tiempo está aquí, literalmente, en las capas. No era solo tirar piedras y ya. Era todo un sistema. Primero, cavaban una zanja hasta encontrar tierra firme. Luego, el statumen, piedras grandes para que el agua pudiera drenar. Encima, el rudus, grava y mortero para compactar. Y al final, la summa crusta, la superficie que se pisaba. Ese sistema de drenaje era la clave de todo. Al sacar el agua, evitaban que el hielo y la erosión destrozaran el camino. Pura genialidad. Y no lo imaginamos, lo sabemos. Tenemos testimonios de la época como este de Estacio que nos da una idea súper clara del trabajazo monumental que había detrás de cada kilómetro de calzada. Es que en el diseño romano, de verdad, nada se dejaba al azar. Esas líneas rectas tan famosas no eran por capricho, eran para ir más rápido y tener mejor visibilidad. Las pendientes eran suaves para no reventar a los animales de carga. Y la superficie un poquito curva, abombada, era otra idea brillante para combatir al peor enemigo de un camino, el agua. Así, la lluvia escurría directo a las cunetas. Ahora, es importante que no nos imaginemos estas calzadas como algo vacío y silencioso. Para nada. Eran un hervidero de gente, de actividad, un verdadero ecosistema por donde fluía la vida del imperio. A ver, imagínense las áreas de servicio que hay en las autopistas modernas. Bueno, pues eso eran las mancio, pero de uso exclusivo para funcionarios del gobierno. Si un oficial iba en una misión, ahí encontraba comida, un lugar para dormir y descanso seguro. La logística del Estado dependía de esto. Y luego, entre una mansión y otra, estaban las mutaciones. Estos eran, básicamente, puestos de relevo para cambiar de caballos. Eran la pieza clave del cursus publicus, el servicio de correo imperial. Al tener caballos frescos a cada rato, un mensaje podía cruzar el imperio a una velocidad que era para la época simplemente asombrosa. Y para que quede claro lo eficiente que era el sistema, está esta anécdota brutal.
296 kilómetros en un solo día, en 24 horas. Esa velocidad era algo impensable antes de esta red y demostraba el poder y la organización del Estado romano. Claro, la red creó diferentes carriles de velocidad, por decirlo así. Alguien a pie podía hacer unos 25 kilómetros al día, una legión, quizá 32. Pero un mensaje urgente con el sistema de relevos podía superar los 160 kilómetros diarios. Esa diferencia de velocidad simplemente revolucionó cómo se administraba y controlaba el imperio. Ok, todo esto suena increíble, pero ¿quién pagaba la cuenta? ¿Y quién se encargaba del mantenimiento? Porque una red así no se gestiona sola. Detrás de los ingenieros había una maquinaria administrativa y financiera impresionante. Primero, hay que saber que no todos los caminos eran iguales. El sistema tenía una jerarquía, muy parecido a hoy. Estaban las viae publicae, que eran como las grandes autopistas del imperio, y de ahí para abajo hasta los caminos locales que conectaban pueblitos. Y la financiación era una mezcla de todo. Una parte venía del Estado, claro, pero también había donaciones de políticos ricos, se cobraban peajes e impuestos. Y un dato clave, la mano de obra principal eran los soldados romanos en tiempos de paz. Esto no solo los mantenía ocupados, sino que garantizaba una calidad de construcción militar. Y con esto llegamos a la parte final, el legado. Porque el impacto de estas calzadas no desapareció con la caída de Roma, ni de cerca. De hecho, en muchos lugares del mundo, su legado está, literalmente, bajo nuestros pies. Hay que entender que esta red no apareció de un día para otro. Fue un proyecto de siglos. Empezó como una necesidad de defensa y poco a poco evolucionó hasta convertirse en la columna vertebral de un imperio que dominaba el mundo conocido. Y este es quizá el punto más importante de todos. Estas calzadas fueron, en la práctica, el Internet del mundo antiguo. Una red física que permitió un flujo de bienes, de cultura y de ideas como nunca antes se había visto. Crearon un mundo conectado. Y aquí viene lo más alucinante, su legado más tangible. Resulta que los ingenieros romanos eligieron las rutas más lógicas y eficientes con tal precisión que, 2000 años después, seguimos usándolas. La próxima vez que alguien viaje por una carretera en Europa, es muy probable que esté siguiendo el mismo trazado que un legionario romano recorrió hace siglos. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. Las calzadas romanas nos demuestran que una gran infraestructura puede definir el curso de la civilización durante milenios. Entonces, ¿qué estamos construyendo hoy que tendrá un impacto tan duradero?